Bueno, hoy vamos a empezar con el cuarto tipo de problema. Vamos a encontrar dentro del cuarto tipo de problema todos aquellos ejercicios que se van a resolver aplicando un teorema que se llama de descomposición factorial. Quizás más adelante veamos la demostración teórica de ese teorema. Hoy simplemente vamos un poco a hablar de él, lo voy a enunciar y lo voy a utilizar. Así que, repito, en el cuarto tipo de problema vamos a encontrar ejercicios de polinomio que se van a resolver aplicando lo que sería el teorema de la descomposición factorial. Bien, ¿en qué consiste el teorema de la descomposición factorial? Bueno, el teorema lo que va a hacer es permitirnos pasar a escribir un polinomio que se encuentre en su forma desarrollada, pasarlo a escribir en lo que voy a llamar su forma factoriada. ¿Tá? Es decir, a ver si entendemos. Un minutito que les voy a mostrar un ejemplo. Ahí va. Ustedes acá tienen una serie de polinomios. Esos polinomios se dice que están escritos en su forma desarrollada, o sea, están escritos como suma o resta de varios monomios. Así habíamos definido cuando empezamos el tema polinomio. ¿Tá? Cuando un polinomio está escrito, lo tengo en su forma desarrollada. Ahora, ¿cuándo un polinomio pasa a escribirse en su forma factoriada? Cuando, en lugar de escribirlo como suma y resta de varios términos, pasa a escribirse como un solo término, que sea el resultado de multiplicar entre sí dos o más factores. ¿Tá? Eso es lo que se llama hacer la descomposición factorial de un polinomio. Acá aparece en verde, remarcado. Hacer la descomposición factorial de un polinomio implica llegar a escribirlo como un único término que sea el resultado de multiplicar entre sí dos o más factores. ¿Tá? Cuando vos lo escribís bajo la forma de su descomposición factorial, decís que tenés el polinomio factoriado. ¿Ah? Ahora bien, ¿qué es lo que uno necesita para hacer la descomposición factorial de un polinomio? Es decir, ¿qué tengo que conocer yo de un polinomio para llevarlo de su forma desarrollada a su forma factoriada o de descomposición factorial? Bueno, van a ver que lo que necesitan conocer son las raíces de ese polinomio. Entonces, en este cuarto tipo de problema va a estar implícito el hecho de que voy a tener que determinar todas las raíces que mi polinomio para recién al final hacer la descomposición factorial. Apaguen todos los micrófonos porque tengo un de fondo para que a ustedes les quede mejor después la grabación. ¿Está? Bien. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que ustedes tienen para detectar todas las raíces del polinomio? Nosotros ya hemos visto algunos ejercicios de polinomio donde me piden resolver p de x igual 0, que en definitiva implica hallarle todas las raíces, y a veces tengo por ahí de dato que el polinomio es divisible por tal cosa. Había un teorema que decía que si un polinomio era divisible por otro, las raíces de ese divisor eran raíces del polinomio, y ahí empezábamos a crear todo el planteo o nuestro desarrollo para terminar culminando con todas las raíces. Pero a veces no te dan información de ninguna raíz, a veces te dan el polinomio frío, escrito como suma y resta de varios términos, y te dicen, bueno, quiero que resuelvas p de x igual 0, o podrían decir, quiero que le hagas la descomposición factorial, que en definitiva implica que primero resuelva p de x igual 0. Y no me dan ningún otro dato. Bien, ¿qué herramientas tengo para empezar a detectar esas raíces que busco? En primer lugar, no se olviden que ustedes van a tener que buscarle a un polinomio tantas raíces como grado tiene. Es decir, si estoy trabajando con un polinomio de cuarto grado, voy en busca de 4 raíces.
y me tendré que ingeniar para detectarle las 4 raíces. Si en lugar de un polinomio de cuarto grado tengo uno de tercero, voy en busca de 3 raíces y las tendré que determinar. Bien. ¿Qué herramientas tengo para detectar esas raíces? Hay 2 grandes teoremas que vamos a empezar a familiarizarnos con ellos, que nos hablan sobre la naturaleza de esas raíces. Esos teoremas, el primero, se conoce como teorema de las raíces evidentes y plantea lo siguiente: 3 cosas. Primero, si un polinomio no tiene término independiente, entonces es seguro que admite la raíz 0. Nosotros decimos que si lo bajamos por 0 por Ruffini, en el último casillero nos tiene que quedar un 0. Bien. Segunda regla. Si la suma de todos los coeficientes de un polinomio te da 0, entonces la regla dice que el polinomio admite la raíz 1. Y por ejemplo, si lo bajás por Ruffini por 1, en el último casillero te va a quedar 0, el resto 0. Y la tercera regla establece que si la suma de los coeficientes de los términos de grado par da lo mismo que la suma de los coeficientes de los términos de grado impar, entonces admite la raíz menos 1. Ahora lo vamos a ir viendo después en ejemplos, ¿tá? Y esto vamos a trabajar muchísimo, de ahora en adelante lo voy a tener que tener en cuenta. Estas 3 reglitas, entonces, me hablan de la existencia de raíz 0, raíz 1 y raíz menos 1. Y es lo primero que yo trato de chequear si un polinomio tiene cuando me enfrento al hecho de tener que hallarle todas las raíces. Lo primero que hago es tomar el polinomio en su forma desarrollada y chequear o testear si admite alguna raíz evidente. O sea, si cumple con alguna de estas 3 reglitas que acabo de marcarles en este recuadro amarillo. Bien, supongamos que no te admite ninguna raíz evidente, o sea, que el polinomio tiene término independiente, entonces no admite la raíz 0, que la suma de todos sus coeficientes no te da 0, entonces no admite la raíz 1, que la suma de los coeficientes de los términos de grado par no da lo mismo que la de los impares, entonces no admite la raíz menos 1. Bien, ¿y qué hago entonces si no tiene ninguna raíz evidente? Porque me puede pasar. Tengo otro teorema, que es el teorema de la raíz racional, que me habla de 2 cosas. Primero, me habla de la existencia de raíces enteras en ese polinomio. Me dice que si un polinomio admite una raíz entera, va a tener que ser un divisor de su término independiente. Y segundo, me habla de la presencia de raíces fraccionarias, un quebrado. Y me dice cómo se formarían esas probables raíces fraccionarias. Me dice que en el numerador van los divisores del término independiente y en el denominador los divisores del coeficiente principal. Fíjense que estoy hablando de divisores. ¿Se acuerdan qué es un divisor? Por ejemplo, si tú tenés el número 20, ¿cuáles son los divisores del 20? ¿Por qué números es divisible el 20? Bien, los divisores de un número eran aquellas cantidades por las cuales si dividís tu número, la cuenta es exacta. ¿Y qué tengo que recordar yo para saber por qué números es divisible una cantidad? Lo que nosotros conocíamos como reglas de divisibilidad, que las aprendieron primer año de liceo. Vamos a irlas refrescando. Pero, por ejemplo, si un número terminaba en 0 o en cifra par, era divisible por 2. Si la suma de todos los dígitos de un número te daba 3 o múltiplo de 3, el número era divisible por 3. Si el número termina en 0 o en 5, es divisible por 5. Y así habían distintas reglas. Entonces, si nuestro polinomio va a admitir alguna raíz entera,
sabemos que, según esta regla, tiene que ser un divisor del término independiente. ¿Qué significa esto? Supongamos que el término independiente de un polinomio sea 8. El 8 es divisible por 1 más menos 1, vale tanto lo positivo como lo negativo, es divisible por 2, o sea, más menos 2, es divisible por 4 y es divisible por el propio 8. Entonces, si un polinomio tiene por término independiente 8, ya sabemos que no va a admitir la raíz 3, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el 3 no es un divisor de 8. Entonces, este teorema me va a permitir a mí achicar el panorama o el intervalo de valores dentro de los cuales voy a buscar mis raíces. ¿Tá? Ya sé que 3 no va a ser una raíz de ese polinomio nunca, si el polinomio tiene término independiente 8. Voy a buscar si tiene raíz 1, menos 1, más 2, menos 2, más 4, menos 4, más 8, menos 8, y se acabó. Y si no me baja por ninguna de ellas, voy a poder decir que no admite una raíz entera. Pasaré a ver si hay una fraccionaria, que se formará así como vimos, y ahora vamos a irlo viendo cómo lo vamos a utilizar. Así que, recapitulando, si a mí en un ejercicio me piden escribir la descomposición factorial de un polinomio, me están pidiendo escribir ese polinomio como un único término, que sea el resultado de multiplicar varios factores. ¿Y qué necesito yo para escribirlo de esa manera? Conocer todas las raíces que tenga el polinomio, todas. Así que te vas a tener que ingeniar para encontrarle todas las raíces al polinomio, tantas como grado tenga. ¿Tá? ¿Y de qué me voy a poder valer para determinar las raíces de un polinomio? Bueno, por supuesto de todos los datos que pueda aportar un problema, pero además voy a tener este teorema de las raíces evidentes y el teorema de la raíz racional que me van a permitir o me van a ayudar a encontrar esas raíces. Bueno, vamos directamente a algunos ejercicios de aplicación para que me entiendan mejor. Supongamos que me plantean este ejercicio. En realidad es un ejercicio formado por 8 partes independientes. Me piden factorizar, en otras palabras, hacer la descomposición factorial de los siguientes polinomios y hallar todas las raíces reales, sabiendo que, y entonces me aportan algunos datos extras. Está de más decir que les piden todas las raíces. Se sabe que si yo te pido factorizar o escribir la descomposición factorial, tenés que hallarle todas las raíces. Bien, bueno, acá hay varios ejercicios. Yo no voy a hacer todos, obviamente. Empecé por el 1, me voy a ir salteando algunos y otros les van a quedar pendientes a ustedes. Entonces, en el ejercicio 1, el polinomio a de x es este que está acá. El único dato que me aporta la letra es que es divisible entre x menos 7. ¿Está? No tendrían por qué haberme dado ningún dato de última, pero bueno, acá para ayudarme me dijeron que el polinomio era divisible entre x menos 7. Bien, vayamos entonces a lo nuestro. Ya habíamos dicho que un polinomio va a tener tantas raíces como grado tiene, así que si nuestro polinomio es de tercer grado, voy en busca de 3 raíces. Bien, ¿conozco alguna? Entonces vamos a empezar por analizar este dato que te dan acá. Tu polinomio es divisible por este divisor. Entonces, lo primero que se me ocurre cuando me dicen que un polinomio es divisible por otro, es aplicar esa propiedad que ya hemos venido utilizando en varios ejercicios, que establece que si un polinomio es divisible por otro, la o las raíces del divisor van a ser raíces de mi polinomio. Así que yo lo que hice fue tomar mi divisor, lo igualé a 0 porque quería determinar su raíz, y cuando despejé me dio 7. Quiere decir que 7 es raíz de tu divisor y según esta propiedad también es raíz de tu polinomio. Así que de las 3 raíces que este polinomio tenía, en definitiva, con este dato ya te estaban informando sobre una de esas raíces. ¿Qué voy a hacer? Vamos a chequear que realmente sea 7 raíz,
Y de paso, si ustedes utilizan para chequear un Ruffini, van a recordar el hecho de que si yo bajo un polinomio por algo que es raíz, no solamente me tiene que dar un 0 en el último casillero, sino que obtienen un cociente, un grado menor, que va a arrastrar o va a contener a las otras raíces que te faltan. Vale decir, me conviene, porque yo voy en busca de todas las raíces, o efectuar la división directa, que era un método que también después me terminaba aportando información sobre el cociente, o hago un Ruffini, que también me termina dando información sobre ese cociente que se genera, porque necesito tener ese cociente, porque sé que ahí voy a buscar las otras raíces que te faltan. Bien, a mí se me ocurrió hacer un Ruffini. Entonces voy a recordar que acá van los coeficientes del polinomio completo y ordenado. A ver, acá el polinomio está ordenado y en este caso es completo. Entonces los coeficientes son 1, menos 12, 41, menos 42. Y es lo que puse acá. Según esta propiedad, tendríamos que tener ya una de las tres raíces, que sería 7. Así que voy a bajar mi polinomio por 7. Copiábamos el primer número, multiplicábamos cruzado, corríamos un lugar, sumábamos, multiplicábamos cruzado, corríamos un lugar, sumábamos y así continuábamos hasta que el resto final era 0. Bien. Cuando el resto te da 0, entonces sabes que lo que habías puesto acá, si trabajaste bien, era efectivamente una raíz. Y en este caso se generaba un cociente, un grado menor, así que si el polinomio de partida era de grado 3, este cociente es de grado 2, un x2 menos 5x más 6, que va a contener a las otras dos raíces que te faltan. Así que vos lo tomabas a él, lo igualabas a 0, en este caso como es de segundo grado le aplico un Bhaskara, y hallaba las otras dos raíces que me faltaban. Con lo cual conseguías tener todas las raíces de ese polinomio, lo tengo acá. Bien. Pero yo lo que te pedía era que me hicieras la descomposición factorial de ese polinomio. Entonces, ¿cómo paso a escribir ese polinomio como un solo término, que sea producto de varios factores? La regla dice así, ¿está? Cuando todas las raíces de ese polinomio son reales, y en tu caso eran todas reales, es decir, que no hay raíces imaginarias, para hacer la descomposición factorial voy a empezar escribiendo el coeficiente principal, que recuerden que era el numerito que aparecía multiplicando al término de mayor grado, acá no hay nada, sería un 1 el coeficiente principal. Así que la regla dice que cuando todas las raíces son reales, arranco poniendo el coeficiente principal y luego un paréntesis de la forma x menos alfa por cada raíz que tiene el polinomio. Obvio que acá alfa ocupa lo que sería el lugar de la raíz. Entonces, a ver si entendemos. Vos tenías tres raíces, supongamos que son alfa, beta, gamma. Tres raíces reales. ¿Cómo queda la descomposición factorial? Como todas las raíces son reales, arranco con el coeficiente principal, que es 1. Después viene un paréntesis que es x menos lo que me dio la primera raíz. Como la primera raíz te dio 7, entonces sería x menos 7. El siguiente paréntesis es x menos lo que me dio la siguiente. Si la siguiente raíz es 3, entonces sería x menos 3. Y después un paréntesis por la última raíz real, sería x menos lo que te dio la última raíz, que era 2, y por eso te queda esta expresión como la descomposición factorial de tu polinomio. ¿Tá? Fíjense que, recuerden, signos de más y menos fuera de paréntesis son los que separaban términos en tu expresión. Fuera de los paréntesis no tengo ningún signo de más o menos, así que esto es un solo término, que está escrito en este caso como el producto de 4 factores. Esta sería la forma factoriada o de descomposición factorial de tu polinomio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora
voy a este otro problemita, era el tercero de todo este paquetito, ¿bien? Me estoy salteando algunos, ustedes después van a ir completando todo lo que a mí me falte. Entonces, vamos a este ejercicio, es lo mismo, ¿no? O sea, me dan ahora este polinomio que es de cuarto grado y me piden que lo escriba en su forma factoriada. Para eso necesito hallar las 4 raíces que él va a tener porque es un polinomio de cuarto grado. ¿Tengo algún dato como para tratar de determinar esas 4 raíces? Bueno, tenés el dato de que tu polinomio es divisible por x cuadrado menos 4. Y ya habíamos dicho que enseguida, si a mí en una letra me dicen que un polinomio es divisible por otro, pienso en aplicar esta propiedad. Si un polinomio es divisible por otro, la o las raíces del divisor van a ser también raíces de mi polinomio. Así que arranco tomando ese divisor, igualándolo a 0, porque necesito sus raíces. En este caso era un divisor de segundo grado, tenía 2 raíces, y bueno, acá están. Más 2 y menos 2. O sea que, según esta propiedad, más 2 y menos 2 también son raíces de tu polinomio C. Así que de las 4 raíces que él tiene, ya conoces 2. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando uno conoce más de una raíz de un polinomio, está en condiciones de aplicar un Ruffini en cascada o Ruffini en forma sucesiva? Y es lo que voy a hacer. Voy a tomar los coeficientes del polinomio de cuarto grado, completo y ordenado, y lo voy a empezar por bajar por una cualquiera de las raíces. Se me antojó por el menos 2. ¿Se acuerdan que bajan el primero, multiplican cruzado, corren un lugar, y así van completando? Efectivamente, si el menos 2 era raíz, tenía que darme un 0 en el último casillero, y aquí quedaban los coeficientes de un cociente un grado menor que el polinomio de partida, o sea que si el polinomio C era de cuarto grado, esto te quedó de grado 3. Y este cociente de tercer grado contenía las otras 3 raíces de tu polinomio. Como él arrastra las otras 3 raíces, él tiene esa otra raíz que yo ya había, según los datos, sabido que existía. Así que lo bajé a ese cociente por 2, verifico que efectivamente me da un resto 0, pero entonces ese cociente de grado 3 baja a un cociente de grado 2 y este cociente de grado 2 queda conteniendo esas 2 raíces que te faltan hallar. Así que tomé ese cociente de segundo grado, le apliqué báscara y resulta que como me queda la raíz cuadrada de un número negativo, esas 2 raíces que me faltaban terminan siendo raíces imaginarias. Ergo, c de x igual 0, que implicaba escribir todas las raíces, es 2 menos 2, y luego tengo un par de raíces imaginarias. Algo que quiero que empiecen a recordar o tener presente. Cuando un polinomio tiene raíces imaginarias, estas siempre vienen en un número par. ¿Por qué? Porque son generadas por expresiones de segundo grado. Es decir, un polinomio puede tener 2, 4, 6, 8, etcétera, raíces imaginarias. Nunca un número impar. ¿Está? Vienen de a pares siempre. Bien, ¿cómo escribo la descomposición factorial en este caso de ese polinomio? Porque yo acá les había dicho que si todas las raíces eran reales, todas, esta era la regla para hacer la descomposición factorial. ¿Qué pasa cuando no todas las raíces son reales? ¿Qué es lo que te pasó ahora? ¿Cómo queda la descomposición factorial? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el coeficiente principal por el que ustedes arrancaban ya no va. Repito, el coeficiente principal va solo cuando todas las raíces son reales. Si no tengo todas las raíces reales, ya no puedo arrancar por el coeficiente principal. Bien,
Arrancás, por ejemplo, por un paréntesis de la forma x menos alfa, donde alfa es una de las raíces reales. Como hay otra raíz real, aparece otro paréntesis de la forma x menos lo que me dio esa raíz, o sea, en este caso sería x menos 2, por eso pasa a quedar x más 2. Y luego estas dos raíces imaginarias quedan en realidad contenidas en esa expresión de segundo grado que les dio origen. O sea, que esas dos raíces imaginarias escribís por ellas el cociente que las había originado. ¿Ven? Y ahí te queda la expresión factoriada. Está escrita como un solo término, porque yo no tengo signos de más o menos fuera de paréntesis que separen términos, que en este caso corresponde al producto de tres factores. El x menos 2, el x más 2 y este de segundo grado. ¿Tá? La expresión está factoriada. Esta es la descomposición factorial. Repito, no lleva el coeficiente principal al principio porque no eran todas las raíces reales. Bien, resumiendo, supongamos que ustedes se enfrentan a un polinomio de cuarto grado, al que les piden hacerle la descomposición factorial. Lo primero que hago es pensar, polinomio de cuarto grado tiene 4 raíces. Bien, pero ¿de qué naturaleza pueden ser esas 4 raíces? Entonces, frente a esto se me abren, en este caso, 3 opciones. La primera, que el polinomio tenga las 4 raíces reales, que tenga 2 reales y 2 imaginarias. Y la otra opción es que sean todas imaginarias, las 4 imaginarias. Y no tengo más chance para un polinomio que es de cuarto grado. Entonces, si el polinomio tiene 4 raíces reales, generalmente las raíces se representan con las letras griegas, alfa, beta, gamma, delta. ¿Cómo queda la descomposición factorial cuando todas las raíces son reales? Arrancás con el coeficiente principal, era el numerito que multiplicaba el término de mayor grado, y después un paréntesis por cada raíz real que encontrás. Por eso te quedan de esta forma. ¿Qué pasa cuando tengo 2 raíces reales y 2 imaginarias? Bien, acá escribís, no va el coeficiente principal, va un paréntesis por la primera raíz real, uno por la segunda raíz real y luego un, digamos, polinomio de segundo grado, era aquel cociente final en el Ruffin en cascada, que era el que generaba esas raíces imaginarias. ¿Y qué pasa si fueran todas imaginarias? Bueno, coeficiente principal no va un paréntesis de segundo grado, que es el que te conduce, por ejemplo, a 2 de esas raíces imaginarias, multiplicado por otra ecuación de segundo grado, que es la que te conduce a las otras 2 raíces imaginarias. Y ahí tenés la descomposición factorial en este caso. Es decir, a mí se me ocurrió hacerte una especie de resumiendo para un polinomio de cuarto grado. Fíjate que si vos tenés un polinomio de tercer grado, ¿cuántas opciones tengo? Bueno, que las 3 raíces sean reales y después que tenga 2 imaginarias y una real. Todas imaginarias no pueden ser, porque ya te dije que si tiene raíces imaginarias, siempre tiene un número par de raíces imaginarias. Si un polinomio fuera de quinto grado, ¿cuántas opciones podría tener? Que las 5 sean reales, que 3 sean reales y 2 imaginarias, que tenga una real y 4 imaginarias, y ahí se te acabó el panorama, ¿no? Entonces tengo que ir razonando en cuál opción puedo llegar a estar. Obvio que tenés que hallar las raíces para saber en qué situación estás, ¿no? Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Sí. Bueno.